Hola muchachos, hay una persona que yo quería que estuviera con nosotros en el evento para que les hablara a ustedes de la realidad del liderazgo en la planta de producción. Es una persona que fue mi madrina, fue de las primeras que me enseñó cosas que yo después les enseñé a ustedes. A algunos de ustedes les he enseñado temas de cómo manejar ciertas cosas de formación, ciertas cosas de supervisión en la planta de producción. Esta persona trabajó en métodos en Renault y también fue jefe de carrocería en la misma planta. Tiempo después pasó a manejar proyectos y fue la persona que manejó el Twingo para Colombia, manejó el X65 que es Clio y Symbol, el Clio viejito aquel anterior también lo manejó ella y el Megane también. Manejó 4 proyectos en Sofasa, es una persona que sabe bastante de estrategia, sabe bastante de cómo manejar la cadena de abastecimiento, pero eso no es lo que hoy quiero que les cuente ella, que también es importante y obviamente es muy importante. Trabajó en SAT Miller manejando toda la cadena de abastecimiento de SAT Miller. Eso es muy importante, pero hay algo que creo que es lo más importante y que quiero que comparta con ustedes, que ustedes manejan personas, y es una persona que sabe manejar personas. Ella es Luz Mary Rodríguez, mi madrina, como les dije, y hoy quiero que Luz Mary nos cuente historias, y al final que nos cuente historias, muchachos. Ustedes saben que no soy muy acartonado con el cuento, simplemente vamos a hablar. ¿Listo? Muchas gracias, Carlos. Pues qué palabras tan bonitas además y qué placer saber que de todas maneras uno deja huella en el camino. Pues como pueden ver, son muchos los años que han trascendido después de esto, pero realmente lo más importante es que hay cosas que se quedan y que se quedan sembrando como un tema humano en las cadenas de producción, diría yo. Pues yo diría que una de las historias que podamos compartir es, para no partir de muy atrás, fue cuando era jefe de producción. Entonces imagínense en el escenario una mujer manejando un taller de producción. En los 90. En los 90, exactamente. Que nada de coso de género. Exacto, que ahí no había nada de tema ahorita, pues de tanta permisión que estamos de alguna manera, no, en ese momento era bien difícil, era la única mujer en una planta de soldadores, básicamente. Entonces, digamos que ahí lo que inspira esta historia es que yo diría que ahí no había grandes libros, era la verdad y era el sentido común. O sea, qué hacer para uno, primero que todo, ganarse el respeto y el prestigio con unos trabajadores, porque además yo no era ni técnico, ni era la gran técnica, tenía nociones, pero yo no era el especialista en la soldadura, ni especialista en nada. Era especialista en conducir la gente, diría yo, eso fue como el don. Pero fue muy natural. Pero muy natural, porque yo, pues, cuando a mí me nombraron jefe de producción, yo decía, pero yo, a manejar jefe de producción, todos estos hombres, no puede ser. Y obviamente muerta del susto, como pienso que le ocurre a cualquiera, pero digamos que empezó como esa resiliencia, así, bueno, no, yo soy capaz, pues de todas maneras, tal vez por mi temperamento, me permite decir, bueno, no hay miedo, porque estás haciendo las cosas bien hechas. Entonces, digamos que en ese entonces trabajé en la línea de Renault, básicamente en ese momento hacíamos el R4, el R9, después hicimos el R19, pero digamos que yo sí quisiera de pronto hacer énfasis en cómo se generó un Kaizen, por dónde empezó el Kaizen. Sí, muchachos, porque hay muchos en sus empresas que están montando Kaizen. Y Kaizen, y yo se los he dicho a algunos, que Kaizen sí es una metodología que está en un libro muy bacana, pero aquí sí quiero que nos enfoquemos en el fondo del Kaizen en Colombia, que es diferente a como ustedes pueden verlo en otras plantas y en otros lugares del mundo. Porque el Kaizen en Colombia, lo que ustedes ven hoy de Kaizen, no solo fue para esta empresa que estamos hablando, sino que de ahí se detonó para toda la ciudad. Hoy hay Kaizen en todo lado, gracias a lo que vas a contar. Entonces van a ver el nacimiento de esa herramienta que hoy la están aplicando y hay mucho consultor, pero aquí está la fuente. ¿Cómo arrancó el Bueno, Kaizen digamos aquí? que todo arrancó cuando nosotros en las líneas de producción, allá en Sofasa, íbamos a hacer el Toyota, la Land Cruiser. Entonces empezaron a llegar, ustedes saben que de todas maneras era una alianza con Toyota. Entonces empezaron a llegar la información de Japón,
pues cuando eso no existían demasiadas, pues qué pena tenerlo que decir, pero obviamente han pasado muchos años, pero es bueno tener, sí, de los FAS. En Telefaz. En Telefaz, entonces ahí ya decían, o sea, como yo era jefe de carrocería, entonces yo creo que la ventaja, uno dice a veces estar como en el lugar, no equivocado, sino en el lugar que es. Yo digo que he estado en el lugar que es, en el momento en que es, porque he sido una privilegiada. Entonces, ¿qué pasó? Pues los carros empiezan por carrocería. Conclusión, esa cultura del automóvil con las líneas de producción de Toyota y todos sus lineamientos empezaban en carrocería. Entonces me llegó un fax donde decía, consígase una hoja de papelógrafo, consígase un marcador, un borrador de esos de tablero y unos alambres. Cuando yo le decía a los muchachos, ¿sabe? Porque en ese entonces estaba empezando yo con la parte tenía un grupo de métodos a un lado, yo le decía, pero ¿para qué estos japoneses tan charros? Un tablero y todo eso. Y cuando eso ustedes se pueden imaginar en una línea de producción, pues no teníamos nosotros que un trabajador tuviera una silla a un lado para sentarse. ¡Oh, Dios! Eso era horrible. No puede descansar. No podía descansar, no podía descansar. ¿Cómo que se van a poner ahí a sentarse? No, ni riesgos. Aquí tenemos que producir. Aquí tenemos que producir. Entonces yo decía, Dios, ¿cómo así? Y entonces ya después que unas mesitas, y bueno, entonces dije, bueno, yo voy a empezar a hacer caso. Vamos a montar Kaizen, una mesita, un tablero, un borrador, un marcador, sí, unos ganchitos, sale. Y sale. Entonces, ¿por qué? Porque el primer Kaizen era poner a punto las líneas de producción. En ese entonces, pues, todas las pinzas de soldadura, los equilibradores, las matrices de ensamble, para ponerlas a punto para que se pudiera hacer la cabina. Entonces, en esa puesta a punto habían bastantes ideas. Cuando ya llegaron los japoneses, me acuerdo que era el señor Fukuyama, me acuerdo que me decían en ese entonces, me pusieron a mí Meri-san, porque en Japón, en lugar de decir señora o señora, es al revés. Entonces yo me quedé Meri-san, y allá muchos en Sofasas tal vez me conocen como Meri-san. Entonces, bueno, Meri-san, vámonos para el taller. Entonces en el taller ya me empezaron a señalar en el papelógrafo, entonces el ítem, el problema, la solución, el responsable y un visto bueno. Bueno, entonces empezó, y entonces ellos empezaron con nosotros y ya los trabajadores empezaron a decir, no, es que esta pinza está muy alta, bájeme el equilibrador, o no, es que los electrodos de la soldadura no me dan, o no, que es que la matriz está muy lejos. Bueno, todos los inconvenientes que se le pueden presentar en una línea de producción. Entonces empezamos a apuntar y apuntar, entonces obviamente ese tablero se empezó a llenar. Ya como habían áreas responsables de intervenir ahí, entonces empezaba la otra negociación con la dirección. Pero para poder que el trabajador escribiera tenía que darle tiempo. Claro. ¿En qué momento lo hacía? Entonces, si tenía que producir. Excelente pregunta. Entonces, la primera negociación que yo tuve que hacer ante la dirección, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una transformación de uno como supervisor, pero tiene uno que ser un vendedor hacia la organización, hacia la dirección, de que uno es casi que el líder, llamémoslo sindical o representante del trabajador, porque le debe arreglar los problemas a ellos. Entonces ya yo negocié con la dirección, en ese entonces era un francés, Jean Hervé, que me decía, no, esta madame me va a hacer parar la línea, ¿cómo así? No, ellos a trabajar. Y yo le dije, no, necesitamos un tiempo, y me fui, y yo peleaba con él. O sea, yo me convertí por los trabajadores, claro, yo me convertí en la jefe sindical de ellos. Yo le decía, no, es que necesitamos poner a punto todas las líneas. Entonces ya lo último me permitieron que todas las mañanas, antes de prender la línea, 5 o 10 minutos, los llamamos los 5 minutos, me acuerdo. Todavía se llaman los 5 minutos. Entonces, en muchas organizaciones de las que nos están viendo se han montado los 5 minutos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no tenía ni idea. Créeme, en Flores. Ay, qué belleza, súper, súper. Pero porque eran los 5 minutos que yo tenía que negociar con la línea para que me dejaran parar. Entonces, en esos 5 minutos empezó. Entonces yo dije, bueno, estos son los 5 minutos, voy a aprovechar. Entonces, ahí yo entregábamos los guantes, les decíamos, venga, señores, ¿qué tenemos que organizar? Entonces yo llamaba a las otras áreas, los de mantenimiento. Inclusive que yo tengo un amigo de mantenimiento que decía, usted jodía, se hace necesario, no sé qué, se hace necesario. Me acuerdo de llamar a Gerardo Arias, me decía, se hace necesario, porque yo entonces empecé a hablar con los del almacén para que me entregaran los insumos que me tenían que entregar, hablar con mantenimiento para que arreglaran lo que tenían que arreglar. Hay un tablero que exponía todos los problemas que teníamos en la planta. En el mismo tablero. Se exponía todos los problemas y la gente y los responsables venían.
Se carteleaba, mejor dicho, la gente. Claro, se carteleaba. Entonces yo ya después me hice un cuadrito de cuántos eran los problemas que tenía por mantenimiento, cuántos por el almacén, cuántos inclusive por recursos humanos, porque ahí empezó a surgir el tema. Entonces yo dije, bueno, esto es un buen espacio para trabajar con ellos, el reconocimiento. Entonces a la carrera yo les llevaba y les compraba. Entonces es otra cosa, mira, yo me quitaba el sombrero de jefe y me iba para la tienda, para el restaurante, pedía gaseosa o leche. Usted sabe que aquí nosotros los paisas somos muy de leche con la torta, y funcionaba. Y entonces ese espacio se empezó a convertir, digamos, como en una dinámica diaria. O sea, ya ellos ya venían, exponían los problemas, y eso les empezó a generar confianza. Se me viene una historia que yo creo que también es relevante, porque nosotros teníamos una organización sindical muy fuerte en esa época. Y recuerdo que en varias oportunidades el bendito papelógrafo roto. Yo decía, hueputa, sí, perdón. No, yo decía, yo decía, sí, amanecía roto por el tema del sindicato. Entonces yo al otro día volvía y recogía y volvía y apuntaba todo eso. Hasta que a lo último, como yo era una de las... Entonces ahí es donde está el factor de la mujer. Como yo estaba sola en esas líneas, yo me acuerdo que muchos de los trabajadores dijeron, no sean huevones, ¿cómo así? Ustedes, porque si ella está apuntando los temas que nos necesitamos para nosotros y que nos están ayudando, ustedes, ¿por qué le van a rasgar el tablero? Nunca más volvieron a rasgar el tablero. Y entonces esa ya se puso bonita. Entonces ya como íbamos trascendiendo, entonces yo dije, no, esta mesa tan bonita, yo le voy a conseguir una mata. Le voy a conseguir matas, conseguimos una pecera. Y entonces decían, pero ¿cómo se les ocurre allá en carrocería que una sala con matas? Eso tiene que ser feo, tiene que ser horrible. No, tiene que ser, no, nada. Entonces bonito, organizadito, una cosa y la otra. Entonces ya mi amigo Fernando Peláez, que ustedes saben dónde empezó, él era mi cliente en pintura. Entonces me acuerdo una vez me dijo, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ya con las salas Kaizen? Vení, no sé qué. Entonces, ya siguiente paso, las salas Kaizen en pintura. Ya siguiente paso, salas Kaizen en montaje. Y así se fue generando esa dinámica. De hecho, cuando llegaban ya todas las empresas a hacer, digamos, un benchmarking con nosotros, en ese entonces uno no sabía, inclusive cuando a nosotros nos fue a comprar el grupo Santo Domingo, a Bavaria como tal, el que iba a comprar en ese momento, que era el presidente, que era Ricardo Obregón, con Augusto López, ellos fueron de incógnito. ¿Y por dónde empezaba siempre la visita? Por carrocería. Antes, yo sabes, por Merizán. Entonces yo ya ese día ya no tenía nada que ver con esa de delantal sucio ni nada, no, yo así, delantal blanco, limpio, mi pincha, tacón en media, no, mejor dicho. Y la sala Kaizen impecable. Entonces yo recuerdo que eso les impactó mucho al Grupo Santo Domingo. Dice, ¿cómo así? Una sala para los trabajadores. Una sala para los trabajadores. Y una mujer allá mostrándome todo eso. Entonces ya después para allá dijeron, miren allá en carrocería lo que está sucediendo. Pero hay un detallito ahí antes de eso, sí, que no sé si fue en ese momento cuando tú te pusiste los guantes para ir a hacer puesto de trabajo. Ah, bueno. Porque eso tiene mucho que ver, muchachos. Luz Mary, mujer, carrocería, años 90, puros hombres, soldadura. Lo llamaban los callallos, porque Joder. Era una parte brava. Lo que venía de metalcore se veía y... Era bravo. Era bravo porque eran pesados, con todo el respeto, pues, pero tenía una connotación dura. Pero el tema de los guantes, que al final te decía... bueno, entonces resulta que en esa línea yo tenía la parte de la carrocería y la parte de la soldadura del chasis. Entonces la Land Cruiser tiene unos largueros grandes y había que hacerle toda una soldadura MIG por debajo. Y resulta de que yo debía sacar, pues, no sé, tantos chasis al día. Y el tema trancaba, porque los trabajadores en ese entonces decían que no, que eso no daba, que los guantes estaban muy duros, que eso no daba, que nada, y nada, que sacaban la producción. Y yo dije un día, no, esto no es conmigo, yo voy a mirar, que los japoneses me enseñaron una cosa, el Gemba. Entonces yo dije, bueno, voy a mirar. Entonces yo había medio aprendido cómo se hacía la soldadura MIG. Pues, obviamente que se le pega, no es la más experta, pero había aprendido un poquito. Entonces, le dije, bueno, vamos a organizar qué es lo que pasa con los guantes. Entonces me puse la escafandra, y empecé a ponerme los guantes y a empezar a eso. No, ustedes no se alcanzan a imaginar el mierdero que era eso adentro. O sea, el humo, eso se metía por todas partes por el humo, esos guantes eran tiesos y yo me quité todo eso y dije, tienen razón. Tienen razón, y me fui con el francés a pelear. Yo le dije, me hace el favor, y le dice al director de compras que compre los guantes que nosotros dijimos. Esos guantes que hay ahí, a Joaquín.
Joaquín que lo adoro, y peleaba con él. Y yo le decía, Joaquín, no, esos guantes no son los que me sirven. Porque ya lo viví. Porque ya lo viví, entonces ellos sí tenían razón. Entonces es muy distinto en tomar decisiones desde arriba. Un momentico, es que eso de allá, no, métase a la pomada. O sea, yo por eso a la hora de la verdad no dejaba de ser de jefe de producción. ¿Por qué? Porque entonces también después ellos fueron los que me colocaron las medallas a mí, porque empezamos a sacar producción con buena calidad, con buena producción. ¿Y quién era? América. Como decía Cunil, o sea, te preocupaste por los trabajadores, que ellos se preocupan por los carros. Pues claro, y después yo saqué los resultados. Y entonces después que fui jefe de producción de ensamble, pues después fui directora de proyectos, después fui directora de compras, ¿sí me entiende? O sea, que a la verdad eso no te denigra, o sea, finalmente te ayuda a tus resultados. O sea, tú te preocupaste por ellos y al final... Y ellos se preocuparon por mí, empezamos a hacer todo eso.